El día de hoy, 8 de mayo del 2012, nos acompaña la doctora Maritza Somera Alvarado con su tema embarazo adolescente. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Toluca, desde el Hospital Mónica Bertolini, y recibe esta sesión de teleconferencia el Hospital General de Atlacomulco. Bienvenidos y adelante. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Maritza Somera, exponiendo embarazo adolescente. Vamos a iniciar. Definiéndolo como aquel que ocurre en mujeres de 19 años o menores, con mayor riesgo de complicaciones para la madre y el producto en comparación con las mujeres adultas. En cuanto a la estadística, 1 de cada 3 adolescentes queda embarazada. 75% de las embarazadas van a tener de 15 a 16 años de edad y solo un 25% van a ser de 17 a 19 años de edad. Dentro del rango de las pacientes de 15 a 16 años de edad vamos a tener más complicaciones con lo que respecta a las de 17 a 19 años. Actualmente, la mayoría de las pacientes adolescentes que inician una vida sexual activa no tienen ningún control de planificación familiar. 60% de estas pacientes que inician vida sexual, aunque fuera irregular, van a estar embarazadas en menos de 6 meses. En cuanto a los factores de riesgo, es un inicio temprano de vida sexual, una baja autoestima por parte de la paciente, un nivel socioeconómico bajo o inclusive ya alto, se está viendo también en estos niveles ya, una falta de conocimiento sobre los métodos de planificación familiar, deserción escolar, consumo de alcohol u otras drogas y víctimas de abuso sexual. También hijas de madre adolescente van a ser embarazadas adolescentes. En cuanto a los síntomas, pudiéramos sospechar de un adolescente un retraso menstrual, un incremento en el tamaño de las glándulas mamarias, un útero palpable, una náuseas, vómitos o desmayos por parte de la paciente. El diagnóstico lo vamos a hacer mediante clínica, por ultrasonido y por laboratorio. Por ultrasonido en caso de que tenga la paciente sintomatología, pero el útero aún no sea palpable. Un 9.8% de las pacientes embarazadas va a acudir a consulta durante el primer trimestre y 50.7% van a recurrir a consulta por primera vez en el segundo trimestre. En cuanto al manejo, todo depende del estado civil de la paciente y de qué tan apoyada esté por su familia la paciente. En esto se va a manejar, en caso de que sea una violación, se puede interrumpir el embarazo. Esto es durante el primero o segundo trimestre, en menos de 20 semanas de gestación, pero esto solamente se hace en el Distrito Federal con una inducción del aborto. Obviamente un embarazo menor de 12 semanas va a tener menos complicaciones que un embarazo menor de 20 semanas para inducir el aborto. Si la paciente es apoyada por su familia o que tenga su pareja, o en este caso se encuentre casada o viviendo en unión libre, el manejo de estas pacientes es un cuidado prenatal. Estas pacientes se van a estar controlando con mayor frecuencia que una paciente adulta. Hay que referirle a la paciente que debe de evitar el consumo de tabaco o drogas. Hay un apoyo psicológico que se le debe de brindar a la paciente. Una interconsulta nutrición también para que esa paciente tenga una buena dieta y ejercicio. En cuanto a las complicaciones maternas de una paciente adolescente embarazada, vamos a ver que el 50% de los embarazos van a terminar en aborto, un aborto espontáneo. Y esto va a ser secundario a unas alteraciones cromosómicas o a alguna cromosomopatía o, en su caso, a un defecto del tubo neural. Otra de las complicaciones maternas más frecuentes en estas pacientes adolescentes embarazadas es que 3.2% de ellas cursarán con enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo. 28% de estas pacientes cursarán con virus de papiloma humano, ya sea en etapa clínica o subclínica. 20.4% de estos pacientes tendrán infección de vías urinarias. De un 10 a un 25% cursarán con infección vaginal y la mayoría de ellas va a ser por Gardnerella vaginalis, al igual que por Candida albicans. 9.8% de estas pacientes cursarán con anemia. 4.6% de estas pacientes cursarán con parto prematuro y
estos pacientes cursan con un mayor riesgo, el doble de riesgo de la población en general, a tener una muerte materna. En cuanto a las complicaciones fetales, 2.4 de estos pacientes van a presentar malformaciones fetales, como ya mencionamos anteriormente, sobre todo de tubo neural y cromosómicas. Algunas de estas pacientes presentarán también retardo en el crecimiento intrauterino, 15% de ellas presentarán prematurez, productos prematuros, 15.2% de ellas van a presentar bajo peso al nacer. La mayoría de estos pacientes, las complicaciones más frecuentes de ellas son prematurez y bajo peso al nacer. La mortalidad neonatal va a estar incrementada 3 veces más que una mujer adulta y se va a ver un mayor riesgo durante el primer mes después de nacido el producto. En cuanto a la resolución del embarazo, esta va a ser aproximadamente un 45% de los pacientes adolescentes va a ser la resolución vía cesárea. Las indicaciones de cesárea son psicoemocionales, una paciente que no se deja revisar, son pacientes que, como la mayoría de ellas van a estar en el rango de 15 a 16 años de edad, no se dejan realizar tactos, son pacientes no cooperadoras y una indicación de ello es la cesárea. El 20% van a presentar una DCP, esta secundaria a una deficiencia en el desarrollo óseo de la paciente. El 16% va a ser una falta de progresión de trabajo de parto y un 13% va a ser secundario al producto por una baja reserva fetal. En cuanto a las vías vaginales, un 54 a 55% de los pacientes va a resolver vía vaginal, sin embargo 80% van a ser eutóxicos y solo con 20% de esas pacientes se utilizarán forceps. En cuanto al puerperio, 7% van a presentar algún desgarro del canal del parto, 90% de ellos van a ser de segundo grado. 3.3% de estas pacientes, ya sea por cesárea o por partos eutóxicos, van a presentar deciduoendometritis y 2.7% de las que se les realice cesárea van a presentar una dehiscencia superficial de herida quirúrgica. Idealmente, toda la paciente adolescente que se atienda con nosotros debería de llevarse un método de planificación familiar. Aquí siempre se le sugiere a la paciente que sea un DIU. Obviamente los hormonales no están muy indicados para esas pacientes debido a que como la mayoría van a lactar, entonces disminuye la secreción de leche en el producto. Entonces idealmente para nosotros les colocamos una T de cobre. 92% de las embarazadas nunca usaron ningún método de planificación familiar. 30% de las madres adolescentes que son atendidas en el hospital se volverán a embarazar en menos de un año y 50% de las madres adolescentes se volverán a embarazar en menos de 2 años sin un método de planificación familiar. Es por eso que es muy importante el uso de algún método anticonceptivo. Ellos son padres del Reino Unido, ella tiene 15 años y él tiene 13 años y ya tienen un producto. En cuanto al panorama futuro, las hijas de madres adolescentes tienen mayor riesgo de ser madres adolescentes y en cuanto a los hijos varones, se considera que tienen mayor riesgo a ser delincuentes. En el hospital aquí, en el materno perinatal Mónica Pretelini, se le brinda una atención un poco más específica a la adolescente. Tenemos lo que es el módulo de clínica del adolescente, donde van todas las mujeres adolescentes menores de 19 años a consulta prenatal o en caso de que haya sido violada la paciente o curse con una violencia de cualquier tipo dentro de su familia, tenemos el módulo de violencia intrafamiliar. Aquí nosotros las canalizamos con psicología, nutrición y obviamente ya la valora alguno de los ginecobstetras que tenemos. Pues eso sería todo. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? No. No, gracias. ¿No? ¿Experiencias en su hospital con las adolescentes? Sí hay, doctor. 13 y 15 años, entre 13 y 15 años. Entre 13 y 15 años han tenido pacientes. Sí. Bueno, estamos haciendo un trabajo de investigación en las mujeres que son adolescentes y que tienen embarazos dentro de esos rangos de edad y que esos embarazos son resueltos por un parto pretérmino.
nos hemos dado cuenta que en esos casos, en la mayoría de las pacientes que se atendieron, fueron resueltas vía cesáreas, un 71% aproximadamente. Y de ese 71%, tomándolo como 100, cerca del 80% se complicaron esas cesáreas. Entonces estamos hablando que la enfermedad, más común en una paciente embarazada fueron los trastornos hipertensivos, y que a final de cuentas el tener que resolver la vía cesárea contrapone mucho la creencia de que pues por ser cesárea va a ser mejor. Nos estamos dando cuenta de que no es así, de que los riesgos son más elevados, la morbimortalidad es más elevada en este grupo de pacientes, y que de alguna o de otra manera el sistema de prevención es el que debe de ser o de tener una punta de lanza en este aspecto, ¿no? Entonces es importante manejar estos sistemas de prevención de embarazo, sobre todo en mujeres adolescentes, y pues para evitar sus complicaciones y sus daños a futuro, ¿no? Claro. Bueno, si no hay más dudas o comentarios, les agradecemos haberse enlazado el día de hoy. Los estamos invitando para el día de mañana la sesión de enfermería. El tema es manejo de estomas y lo proporcionará la licenciada en enfermería Leonor Lisbeth Carrillo. Y para el día jueves la sesión general está hablando de la tecnología al servicio de la salud. Ya saben que es el jueves a las 8 de la mañana y la sesión de enfermería a las 8 de la mañana el día viernes. Sin más por el momento, le agradecemos a la doctora Maritza su excelente ponencia y los invitamos a ustedes a las siguientes sesiones. Gracias. De nada, hasta luego. Entonces solamente nos enlazamos a Tlacomulco. Uh-huh.